La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación. El Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación. Y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Hoy comenzamos con una serie de mensajes bajo el tema Las promesas de Dios. Habíamos anunciado a través de la parte introductoria que realizaríamos esta serie de estudios y hoy en el nombre del Señor tenemos la bendición de poder compartir el primero de ellos. Para ello quiero leer la palabra de Dios en el libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Voy a leer en el capítulo 3, el verso 15. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, hoy queremos hablar acerca de una promesa de autoridad. Cuando vamos al libro de Génesis en el capítulo 3, se nos está hablando acerca de la desobediencia del hombre, acerca de cómo el hombre y la mujer creados por el Señor incurren en la desobediencia de participar en el pecado de aquello que Dios le había advertido que no hiciesen. Sucede que acá se nos relata el terrible acontecimiento de la caída del hombre, utilizando el término genérico hombre, la caída del hombre en el pecado y la serie de consecuencias que vendrían a raíz de este acontecimiento de desobediencia. Ahora esas consecuencias de la desobediencia se mantienen hasta el día de hoy en su mayoría. La enfermedad, la muerte y diferentes consecuencias se mantienen hasta nuestros días. Todavía sufrimos las consecuencias de esa desobediencia en la parte física, pero en la parte espiritual ha venido la restauración a través de Cristo. Y es precisamente de eso que se trata esta promesa. Cuando el Señor dice la consecuencia de el pecado en el aspecto de el hombre y la mujer, cuando se dice que la serpiente heriría a el ser humano en el calcañar, allí se está refiriendo a la parte del pecado, de cómo se iba a introducir en toda la descendencia humana, cómo se iba a introducir toda la consecuencia de la pérdida de equilibrio. Oiga bien, porque cuando se habla del calcañar, cuando se recibe una herida en el calcañar, que es la parte baja del pie en el cuerpo, entonces sucede que el ser humano pierde el equilibrio, no puede mantenerse de pie, y esto es lo que haría el pecado en el ser humano, perder el equilibrio. No nos podríamos mantener de pie delante del Señor, ni tampoco podríamos andar en las promesas de Dios, no íbamos a poder caminar en las promesas de bendición que el Señor tenía para nosotros como consecuencia del pecado. Pero se nos dice que antes de ese texto, y es que no es maravilloso el pronunciamiento que el Señor hace, dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Antes de decir el Señor que perderíamos el equilibrio de mantenernos de pie delante de Él como consecuencia del pecado, primero se nos dice una promesa, y esa promesa es que podríamos herir en la cabeza a Satanás, al príncipe de las tinieblas, es decir, a aquel que introduciría el pecado en la raza humana
estaba la consecuencia de lo que él haría, pero antes de eso, en ese orden de prioridades y en las promesas de Dios, tenemos que tomar en cuenta el orden en el cual Dios pronuncia las cosas. Eso se llama el orden de prioridades. Ahora, en ese orden de prioridades, primero no se nos dice la consecuencia del pecado, sino que primero se nos dice lo que el hombre lograría hacer. Ahora dice que heriría a Satanás en su cabeza, porque está hablándole a la serpiente, pero la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, la Biblia se explica a sí misma y nos dice quién es esa serpiente. Nos dice en el libro de Apocalipsis que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, precisamente refiriéndose a este momento que estamos leyendo en el libro de Génesis capítulo 3. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, el príncipe de las tinieblas, este ser malévolo que dañaría al hombre su equilibrio a través del pecado para poder disfrutar de las promesas de Dios y caminar en las promesas de Dios, repito. Sin embargo, ya Dios hace la promesa que vendría como consecuencia de lo que el Señor está diciendo. Esa promesa es en el orden de prioridades ubicada en el primer lugar, y es que se dice que podremos pisar la cabeza de Satanás. Ahora, cuando dice pisar la cabeza, tú le dirás en la cabeza, entonces se está refiriendo a la autoridad, porque la cabeza es símbolo en la Biblia de autoridad. Cuando se habla del hombre como cabeza de su hogar, cuando se habla de Cristo como cabeza de la iglesia, cuando se presenta todo esto, es porque la cabeza representa autoridad. Ahora el hombre tiene autoridad sobre la cabeza de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo acá? Que nosotros podremos enseñorearnos del pecado. La Biblia dice: el pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces es allí donde viene la palabra simiente a tomar el significado que nosotros podemos entender. Dice: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Se está hablando de la simiente de la mujer, es decir, la descendencia de la mujer, mientras que también se habla de la simiente de Satanás, los que vendrían a ser instrumentos de Satanás para hacernos perder la autoridad. El Señor nos dice que vamos a recuperar la autoridad sobre Satanás que habíamos perdido en ese momento como consecuencia del pecado. Esto quiere decir que usted y yo no debemos vivir en esclavitud por lo que Satanás ha hecho, porque vendría en la simiente, en la descendencia de la mujer, vendría alguien a herir la cabeza de Satanás. Esa descendencia es Jesucristo. Por eso es necesario el entender que por eso Cristo tuvo que hacerse hombre. Cristo no vino a hacerse ser humano. Dios no se hizo ser humano para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a morir. Él vino para cumplir esta palabra dada por Dios. Era necesario que Él tomase la forma humana. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo se hace hombre para poder cumplir lo que Dios ha establecido, y es que alguien de la descendencia de la mujer tomaría la autoridad sobre Satanás. Por eso es que nos conseguimos en que el Señor Jesucristo, una vez resucitado y confirmada su obra realizada en medio del ser humano, dice estas palabras: os doy poder, os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, que esa es la promesa que el Señor nos ha dado, que nada puede ahora dañarnos, nada puede ahora destruirnos de parte de Satanás, porque tenemos autoridad sobre él. Solamente debemos tomar esa autoridad, solamente debemos tomar esa posición de autoridad y pisar la autoridad de Satanás. Si Satanás está haciendo obras en su vida, influyendo temor, influyendo miedo,
influenciando su pensamiento, influenciando los deseos de su corazón, usted puede levantarse contra toda autoridad del enemigo y nada le dañará, porque Dios ha prometido desde el principio, desde la caída misma del hombre, el Señor está diciendo a alguien de tu descendencia, pisará tu cabeza, te quitará tu autoridad y restaurará la autoridad que yo les he dado. ¿Cuál era esa autoridad que el Señor había dado? El Señor había dado el señorío al hombre sobre toda la creación, sobre todo lo que existía. Entonces, ahora en Cristo nos ha devuelto esa autoridad del Señor. Tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No tiene que vivir esclavo de sus pensamientos, no tiene que vivir esclavo de la ansiedad, no tiene que vivir esclavo del temor. Eso solamente pasa cuando no hemos entendido la promesa que el Señor nos ha dado. Pero yo le invito en este día a levantarse contra toda fuerza del enemigo, contra toda autoridad de Satanás en su vida y decir, no tienes potestad en mi vida, no tienes autoridad en mí, porque yo estoy bajo Cristo, y al estar bajo Cristo, entonces la autoridad de Él me ha sido dada a mí. Tengo autoridad sobre ti y sobre todo lo que se levanta contra mí. Usted no tiene por qué vivir esclavo de un vicio, usted no tiene por qué vivir esclavo de un vicio físico, pero también de un vicio moral. No tiene que vivir bajo la esclavitud de un pensamiento que venga a su mente, bajo la esclavitud del temor, repito, de la ansiedad, de la angustia, de los celos. Nada de esto, de la ira, del enojo. Todas estas obras de la carne que quieren esclavizarle, usted tiene autoridad sobre ella, yo tengo autoridad sobre ella. Solo debemos ejecutar esa autoridad que el Señor nos ha dado. En el libro de Apocalipsis se nos habla que la mujer dio a luz un hijo varón y él regirá a las naciones con vara de hierro, es decir, con autoridad. Ese hijo varón es, por supuesto, Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir en forma humana, hacerse hombre, aquel verbo hacerse carne, para cumplir la promesa de Dios, para darnos salvación de nuestros pecados y para darnos autoridad. Muchos de nosotros tenemos el privilegio de haber aceptado la salvación de Cristo, pero hemos olvidado la autoridad y no practicamos la autoridad. Yo le invito en este día a levantarse en el nombre de Jesús, no en su nombre, sino en el nombre de Jesús, contra todo señorío y autoridad que quiera levantarse en su vida, porque usted ha sido llamado a usar la autoridad de Cristo. En estos días en que tenemos tanta angustia, en que tenemos tanto temor a nuestro alrededor, rodeándonos por toda la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, la Biblia nos dice que podemos vivir con nuestra mirada puesta en el cielo, los pies en la tierra, y usando la autoridad del Señor Jesucristo, estas cosas no se enseñorearán de nosotros. Podemos vivir en paz y podemos vivir en la confianza de la fe si nos levantamos en la autoridad de Dios. Pero debemos entender que en ese orden de prioridades que es necesario para poder entender lo que el Señor nos dice en sus promesas, qué va primero, qué nos dice el Señor primero, qué nos dice el Señor en segundo lugar, entonces debemos poder comprender lo que aparece acá en esta promesa, y es que se nos dice, pondré enemistad entre ti y la simiente de ella, para poder usar la autoridad de Cristo. Y en esto quiero terminar la reflexión de hoy. Para poder usar la autoridad de Cristo es necesario que haya enemistad entre el ser humano que ha aceptado el ser restaurado en las promesas de Dios y el pecado. Si usted vive en el pecado, usted no tiene autoridad sobre el enemigo. Usted no tiene autoridad sobre las cosas que vienen a su vida. Sigue siendo un esclavo del pecado. Pero si usted ya no participa de las cosas del pecado, sino que ahora vive bajo la autoridad de Dios y ahora usted está enemistado con el pecado, la Biblia dice que si nos constituimos en amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Pero que si somos entonces amigos de Dios, entonces seremos enemigos del mundo. Y ahí no está hablando de las personas, está hablando del sistema pecaminoso de cosas. Si usted vive en santidad, usted tiene autoridad de Dios. Si usted no vive en santidad y apartamiento y consagración a Dios, usted no tendrá autoridad de Dios. Yo le invito en este día a tener autoridad del Señor, viviendo en consagración y santidad
ante Dios, si usted vive de esta manera, está enemistado contra el pecado, usted puede disfrutar, ejercitar, poner en práctica la autoridad del Señor. Le invito a que así sea en el nombre de Jesús. No sea más un esclavo de sus emociones, no sea más un esclavo de las consecuencias del pecado, sea ahora alguien que usa la autoridad de el Señor. Ya Él lo ha prometido, sus promesas se cumplen, son fieles y verdaderas. Disfrútelas, practíquelas en el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente en este día y siempre. Le invito a unirse a nuestro grupo de WhatsApp haciendo su solicitud a través del 0414-450-9430. A través de este número usted puede hacer la solicitud con su nombre, por favor, pidiendo unirse al grupo de WhatsApp y diariamente recibirá la palabra diaria. También le invito a visitar nuestra página en internet berrichaviedo.com. Allí puede recibir información de todo nuestro ministerio y también disfrutar de la palabra diaria, o a través de nuestra página en WhatsApp, también nuestra página en Facebook y también nuestro canal en YouTube bajo el nombre Berry Chaviedo. Allí seguirá recibiendo la palabra diaria todos los días en el nombre de Jesús, para poder disfrutar de las promesas de Dios y la palabra que Él nos ha entregado.